Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. Un movimiento poco común, pues nos vuelve a poner en el reflector la relación entre autoridades mexicanas, narcotráfico y justicia estadounidense. Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió el pasado 11 de agosto del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecía preso desde mayo. Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y de haber colaborado presuntamente con los Chapitos. ¿Dónde está? ¿Por qué salió? ¿En qué condiciones? ¿Estamos ante una libertad provisional o frente a la posibilidad de un nuevo testigo colaborador de Washington? Son muchas preguntas, vamos precisamente a tratar de entenderlo y analizarlo. Conversamos para este efecto con Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista precisamente en estos temas de seguridad, defensa, inteligencia y seguridad pública. ¿Cómo estás, querido Javier? Qué gusto saludarte. Hola, Jania, gusto de saludar. Muchas gracias por la oportunidad y saludos al auditorio. Muchas gracias. Profesor, empecemos por lo que más llama la atención. Un hombre acusado de delitos que podría llevarlo incluso a cadena perpetua sale de una prisión federal. ¿Qué lectura hacemos? Bueno, es sin ser un especialista, desde luego, Jania, como sabes, pero estudiando los procedimientos penales en los Estados Unidos, la ley se puede negociar. En México esto suena, o se aproxima, digámoslo así, a aspectos que tendrán que ver con corrupción o con tráfico de influencias, pero lo cierto es que si un delincuente aporta una cantidad relevante de dólares como fianza, pues esto implica un mejor trato por parte de las autoridades y de los juzgados, y más aún en casos ya más complicados como el que estamos analizando, en la medida en que se conviertan en testigos colaboradores o se declaran no culpables. Esto pues permite de alguna manera reducir las penas, como estamos viendo en el caso del general Mérida. Y yo quisiera señalar más rápidamente, hay dos casos muy importantes. El hijo mayor de Mayo Zambada y su hermano Reinaldo viven en Estados Unidos con otra personalidad, gozando del dinero que hicieron de mala forma, ¿no? Mal habido, sí. Y viven en Estados Unidos, justo como testigos protegidos. Entonces, antecedentes importantes los hay. Un hijo del Mayo Zambada, el hijo mayor, y su hermano Reinaldo. Sí, y bueno, habría que hacer la diferencia entre los protegidos, los testigos protegidos y los colaboradores, ¿no? Estos últimos que nos haces, nos recuerdas, Javier, pues ya tienen otra identidad, no sabemos exactamente en dónde estén, son anónimos, pero un colaborador nada más podría reducir la sentencia, ¿cierto? Así es. Ahora, todavía no se sabe, bueno, tan sí, es así, claro. Ni siquiera está ubicado físicamente el general Mérida, pero lo cierto es que pues, está en un proceso de colaboración. Esto es evidente por el trato que está recibiendo por parte de el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces ahí será cuestión de unos cuantos días en donde se sepa en qué calidad va a estar colaborando, porque es evidente que lo está haciendo, está colaborando con las autoridades estadounidenses. Y eso podría ayudarnos a entender por qué no está en el penal. Y bueno, evidentemente las autoridades de Estados Unidos no tienen la obligación de informar, ¿no? Sí, así es. Es como con el caso del retiro de la visa de Andy López Beltrán. El Departamento de Estado se reserva, o en este caso el área de migración, se reserva de manera confidencial las razones por las cuales retira una visa, o en este caso el tratamiento judicial que se dé Estado, porque de acuerdo al derecho penal estadounidense esto implicaría revelar de alguna forma pues datos sensibles que pudieran alterar el ritmo o el rumbo de la investigación. Correcto. Mérida fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Si efectivamente decidiera colaborar, Javier, ¿qué clase de información podría tener en sus manos? Bueno, por lo menos lo fue 2 años. Hay que recordar también, Jania, que el secretario de Administración también se encuentra en Estados Unidos, aunque ahí está un poco más nebuloso el caso porque no se sabe ni siquiera en dónde está, pero se encuentra en Estados Unidos. Eso sí está públicamente confirmado. Pues evidentemente las posibilidades de que hubiera algún entendimiento con alguna de las facciones de lo que antes era, porque ya no existe, la organización criminal de Sinaloa, en este caso vinculada, son algunas de las suposiciones
con la parte que está vinculada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y estamos hablando entonces de, aunque sean estos 2 años, información que podría comprometer no solo a policías, sino también a políticos. ¿Vamos en esa misma línea de la superinvestigación que tiene en sus manos Estados Unidos? No, eso es indudable. Obviamente, ¿quién lo designó a él secretario de Seguridad? ¿No? Precisamente el exgobernador Rocha Moya, que es el principal señalado por las autoridades estadounidenses, y me parece que en este caso las probabilidades de que el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa pueda aportar elementos, pues implicarían también un sacudimiento político en nuestro país. ¿Hacia dónde vamos? Hay acusaciones, hay señalamientos por parte de Estados Unidos, pero aquí en México pues siguen diciendo que no hay pruebas y pues no entregan a estos personajes que están en licencia, que tienen licencia, que están escondidos, que siguen cobrando como senadores, pero ¿no? Como senadores, pero sin estar en la Cámara. ¿Hacia dónde vamos, Javier? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál crees que sean los escenarios inmediatos? Es que son muy diferentes los procesos penales entre México y Estados Unidos. Regreso a mi primera respuesta, Jania, en donde hallé una declaración ante un jurado, y perdón por la cacofonía, una declaración jurada, ante un jurado, adquiere el rango de prueba. Así está acusado Genaro García Luna, sin una sola fotocopia. Yo no estoy diciendo si sea culpable o no, pero de acuerdo al procedimiento penal que estudié de manera detallada, no hay ningún documento que pruebe los señalamientos, y en cambio sí fue acusado incluso por narcotraficantes que él mismo detuvo. En este caso, una declaración jurada, por ejemplo, el caso del general Mérida, sí, o en el caso del exsecretario de Administración del gobierno de Rocha Moya, adquiriría el nivel de prueba, mientras que para el derecho penal en México un dicho no necesariamente se convierte en una prueba. Claro, bueno, aquí en México parece que es de contentillo, ¿no? Los dichos no son prueba, pero tampoco a veces los videos ni las cartas, parece como que a veces sí, dependiendo del personaje es prueba y a veces no. Recordemos los 2 casos de Marina del Pilar con el asunto de la CIA y el FBI, claro. ¿No? Del FBI, y Maru Campos con el asunto de la CIA también. Entonces, pues parece como que si estuviéramos jugando, pero déjame regresar a Mérida. Estados Unidos sostiene que el exgeneral habría recibido alrededor de $100,000 mensuales de los chapitos, esto para brindar protección. ¿Qué revela? ¿El nivel de infiltración del crimen organizado? Bueno, las capacidades económicas, ¿no? Mira, lo más reciente que tenemos, que ya es de hace muchos años, son los protocolos de Palermo del año 2000, que es una plataforma jurídica multilateral de las Naciones Unidas. Se señala que dentro de las 5 condiciones para que el crimen organizado pueda operar, una de ellas es la protección del poder político local, como condición fundamental. De otra manera, no hay caminos o no hay procedimientos en donde esta actividad criminal pueda, digamos, prosperar. Y básicamente es por 3 condiciones. 1, porque el poder político es omiso, porque el poder político tiene miedo, o porque el poder político, que es el peor de los casos, es cómplice. Entonces, sí, estas posibilidades, insisto, regresando a los protocolos de Palermo del año 2000, y en este caso específico del estado de Sinaloa, pues habría que ver si esa condición ya no solamente se trata de una integración de autoridades, sino forman parte misma de la estructura criminal. Ahora, es muy interesante señalar que al ser el general Mérida pues el secretario o exsecretario de Seguridad Pública, pues se haya entregado, a diferencia del senador Insulza o del exalcalde de Culiacán, que ninguno de ellos ha tenido el valor de asumir la responsabilidad probable de la comisión de delitos. Claro, sí, él se entregó de manera voluntaria, ¿no? Sin que lo fueran a detener previamente. Ya que hablas de los acuerdos de Palermo, Javier, me gustaría preguntarte, Italia lo hizo
justo en Palermo, ante la infiltración ya de la mafia por todos lados. ¿Sería un ejemplo a repetir, a replicar en nuestro país? Evidentemente pensando en jueces, en no sé hasta qué grado podría estar, ¿no? Alcaldes, gobernadores, en fin, no lo tengo de manera cierta, pero podría replicarse en México. Sí, mira, yo sigo mucho al que fue uno de los principales líderes del Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, Joaquín Villalobos. De hecho, él es el que simbólicamente le entrega su fusil al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Él ya se convirtió en ciudadano británico, estudioso y negociador en conflictos armados. Él tiene un concepto que es muy interesante que se llama el Estado capturado por el crimen. ¿Qué quiere decir? Que a los criminales no les interesa gobernar, pero sí controlar. Entonces, esta acepción que se puede, él lo utiliza sobre todo en casos de países con guerras internas muy dilatadas, como es el caso de Siria o de Afganistán. Sí. En donde ya la criminalidad no es tanto que dirija los destinos de una población, que gobierne propiamente dicho, como sí controlar. Entonces, en algunas partes lamentablemente de nuestro país nos encontraríamos en situaciones donde justo el crimen organizado lo que está buscando, haciendo, y ahora que va a empezar un proceso electoral tan importante en nuestro país, pues de alguna manera incidir, ¿no?, en las decisiones electorales para controlar la administración pública local, empezando por los municipios. Sí, pues sería prácticamente mandar sin mandar, ¿no? Es interesante las primicias del Estado capturado por el crimen. No están en el poder, pero sí, digamos que mueven los hilos, ¿no? O mecen la cuna. O inciden en el proceso de decisiones, es decir, obra pública, licencias de negocios, agua potable, ¿no? Sí. El cobro del catastro, en fin, hay una serie de áreas donde lamentablemente se genera dinero de buena manera por la población al pagar lógicamente los impuestos, pero estas organizaciones pues en algunos casos han logrado apropiarse de esas áreas. Pues sin duda estas acusaciones, detenciones, entregas, testigos protegidos, testigos colaboradores y por supuesto las quitavisas están abriendo una cajita de Pandora bastante interesante, seria y delicada para nuestro país. Ya veremos en qué termina y hasta dónde y qué nombres podrían todavía salir a la luz, ¿no, Javier? Así es, sí, así es. Entonces, sí, por eso es importante ver el cauce de la información o las pruebas que pueda aportar el general, ¿no? Entonces ya veremos que, sobre todo en un proceso en este contexto de tanta polémica que hay en torno al partido oficialista y las sospechas, señalizaciones, acusaciones, ¿no?, de alguna corrupción, una actividad criminal. Claro, si con Genaro García Luna no paró y los testimonios fueron únicamente de dichos, aquí quién sabe cuántas pruebas se puedan tener. Así que seguiremos la ruta, por supuesto, la ruta del dinero, la ruta del narco y la ruta de muchos funcionarios. Javier, te agradezco mucho que nos ayudes a entender y a analizar esto que está ocurriendo en el caso de Gerardo Mérida. Con mucho gusto, Eugenia. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias, los honrados somos nosotros. Es Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, como ya escucharon ustedes, especialista en temas de seguridad nacional, defensa e inteligencia. Hacemos una pausa. Yo soy Eugenia Nobel. Quédense aquí en Informe 24. Volvemos.